Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a QU de nuevo. Su copyright que los he tenido un poco en ascuas y hoy, por fin, voy a contarles todo sobre la fiesta que organizamos con amigos y familia. La que vieron en mis historias de Instagram, la que tuvo ese pastel increíble y la que dejo super índice 3 a todos pregunto, ¿dose QU copyright secretos se esconduan detrás ese de tanta alegría? No se preocupen, hoy vamos a desvelarlo todo, desde los preparativos ese locos hasta los momentos ese divertidos e inesperados. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre hay algo nuevo y emocionante en mi canal. Ahora AQU rense porque esto es tú por empezar. Bueno, por du superíndice 3 de empiezo. La idea de la fiesta surgió superíndice 3 de manera un poco espontánea. Tengo muchísimas ganas de reunir a toda la gente que quiero, a esos amigos que son como familia y a mi familia, que son mi mayor apoyo. Sentía que necesitaba un momento para celebrar la vida, para reunirnos juntos y crear recuerdos inolvidables. Así que decido que era el momento perfecto para organizar una fiesta. Pero no quiero a que fuera cualquier fiesta, quiero a que fuera algo especial, algo que reflejara mi personalidad y que transmitiera esa energía positiva que tanto me gusta compartir. Lo primero que hice fue empezar a pensar en la temática. Quiero a algo divertido y original, algo que permitiera a mis invitados sentirse libres de ser ellos mismos y de disfrutar al máximo. Después copyright ese de darle muchas vueltas, se me ocurrió superíndice 3 una idea que me encantó superíndice 3, una fiesta inspirada en los aún más menos os 80. Su copyright un poco loco. Pero penso copyright que será genial ver a todos mis amigos y familiares disfrazados con esos looks taniku superíndice 3 nicos de esa du copyright cada. Imaginen la explosión superíndice 3N de colores neu superíndice 3N, los peinados cardados y la música estridente. Era una visión superíndice 3N tan bubida en mi mente que supe al instante que tenía que hacerlo realidad. Una vez que tuve clara la temática, empecé copyright a organizar la lista de invitados. Quise invitar a todas las personas que son importantes en mi vida, a esas personas que me hacen reír, que me apoyan en los momentos difíciles y que siempre NAU para mí. Fue un poco difícil reducir la lista, porque me hubiera gustado invitar a muchísima ese gente, pero al final logró copyright hacer una selección superíndice 3N que me dejó superíndice 3 muy contenta. Penso copyright en cada persona, en las historias que compartimos, en las risas que hemos tenido juntos. Cada nombre en la lista representaba un capítulo importante de mi vida, y quiero a que todos estuvieran presentes para celebrar este nuevo capítulo. Después copyright ese vino la parte ese divertida, la decoración superíndice 3N. Me lo paso copyright en grande buscando ideas y creando ambientes. Quise recrear la atmo superíndice 3 esfera de los aún más menos os 80 con colores neu superíndice 3N, luces de discoteca, cintas de cassette, vinilos y un montu superíndice 3N de detalles que recordaran esa con diéresis copyright poca. También copyright N puse música de los aún más menos os 80, por supuesto, para que la gente se animara a bailar y a cantar. Me recorro tiendas de segunda mano buscando objetos que evocaran esa du copyright cada, viejos radios portátiles, pósters de películas ochenteras, incluso algunas prendas de ropa que rescato copyright del armario de mi madre. Cada detalle estaba pensado para transportar a mis invitados de vuelta en el tiempo. Colgú copyright guirnaldas de luces de neu superíndice 3N en forma de estrellas, y puse una bola de discoteca que llenaba la sala de destellos brillantes. La atmo superíndice 3 esfera era simplemente mágica. Pero la decoración superíndice 3N no fue lo único que me preocupó superíndice 3. También copyright N quise que la comida y la bebida fueran especiales. Preparo copyright un menú con platos inspirados en los aún más menos os 80, como sándwiches de pepinillos, pizza con piu más menos a, y un montu superíndice 3N de dulces y chucheruas que recordaran mi infancia. Y por supuesto, no podían faltar los refrescos de colores y los CU superíndice 3 cteles con nombres divertidos. El sándwich de pepinillo era un clásico en mi casa cuando era pequeño más menos a. Y la pizza con piu más menos a, bueno, es un tema de debate que divide familias, pero a mí me encanta y quiero a darle un toque nostálgico a la fiesta. Preparo copyright también copyright N unos vasos de plástico con los colores del arco iris, y los lleno copyright de refrescos con sabores extra más menos y artificiales,
tal como los recordaba de mi infancia. Era una explosión superíndice 3N de azúcar y color. Y hablando de cosas divertidas del pastel. ¡Ay, el pastel! Quise que fuera algo espectacular, así que encargó copyright un pastel de varios pisos con forma de cubo de Rubik. Quedó superíndice 3 increíble. A todos les encantó superíndice 3 y fue una de las grandes atracciones de la fiesta. El pastel era gigante de varios pisos, y cada uno de los cuadraditos del cubo de Rubik estaba hecho de un sabor diferente. Era una obra de arte comestible. Tuve que buscar mucho hasta encontrar un pastelero que se atreviera a hacer algo así, pero valió superíndice 3 la pena. El pastel no solo era delicioso, sino que también copyright N era un elemento decorativo ese que contribúa a la atmu superíndice 3 esfera ochentera de la fiesta. Pero bueno, ya dejando de lado los preparativos, vamos a lo que realmente importa, la fiesta en sí. Fue una noche inolvidable. Todos mis amigos y familiares se disfrazaron con looks increíbles. Hubo gente que se vistió superíndice 3 como Madonna, como Michael Jackson, como los integrantes de Guns N' Roses, y como muchos otros personajes IQ superíndice 3 Nikos de los aún más menos os 80. Fue súper divertido ver a todos tan metidos en el papel. La creatividad de mis invitados me dejó superíndice 3 alucinada. Hubo disfraces muy elaborados con pelucas, maquillaje y accesorios originales. Pero también copyright N hubo disfraces muy sencillos, pero igualmente divertidos, que demostraban que lo importante era pasar un buen rato. La fiesta pareció a una escena sacada de una película ochentera. La música, por supuesto, fue la gran protagonista de la noche. Bailamos y cantamos hasta que nos dolieron los pies. Hubo momentos para todo, para bailar canciones de discoteca, para cantar baladas románticas, y para hacer el tonto con canciones de dibujos animados. Preparó copyright una lista de reproducción superíndice 3N con todos los grandes ucondiéresis copyright citos de los aún más menos os 80, desde los temas S bailables de Madonna y Michael Jackson hasta las baladas S emotivas de Bon Jovi y Cyndi Lauper. También copyright N incluyó algunas canciones de dibujos animados que todos recordamos con cariño más menos o como la de Los Pitufos o la de Eman. La música era el pegamento que uno a todos mis invitados y que creaba una atmu superíndice 3 esfera de alegría y nostalgia. Y aquí es donde empiezan los secretos. Uno de los momentos divertidos de la noche fue cuando organizamos un concurso de disfraces. Todos los invitados se apuntaron y desfilaron por la improvisada pasarela. Hubo disfraces muy originales y creativos, pero al final el jurado eligió superíndice 3 al ganador, mi mejor amigo, que se había disfrazado de Marty McFly de Regreso al Futuro. Se merecó el premio, su disfraz era increíble. Mi mejor amigo se tomó superíndice 3 el concurso muy en serio y se curró un disfraz impecable. Consiguió superíndice 3 el chaleco rojo, la camisa a cuadros, los vaqueros y las zapatillas deportivas que caracterizan al personaje de Marty McFly. Incluso se había peinado como él. El jurado no tuvo ninguna duda a la hora de elegirlo como ganador. Le entregamos un premio muy especial, una RU Copyright plica del DeLorean, el coche que viaja en el tiempo en la película Regreso al Futuro. Estaba eufórico. Otro momento que recuerdo con mucho cariño más menos o fue cuando proyectamos un vídeo con fotos y vídeos de mi infancia y adolescencia. Fue súper emotivo ver a todos mis amigos y familiares recordando viejos tiempos y riu copyright dándose de las anu copyright dotas que contuvamos. Recopilo copyright fotos y vídeos de todas las etapas de mi vida, desde mis primeros pasos hasta mis graduaciones. También copyright N incluyó algunos vídeos caseros divertidos en los que saludamos haciendo el tonto con mis amigos. La proyección superíndice 3N del vídeo fue un momento muy especial porque nos permitió superíndice 3 recordar viejos tiempos, reírnos de nosotros mismos y fortalecer los lazos que nos unen. Hubo lágrimas de emoción superíndice 3N, abrazos y muchas risas. Y hablando de anu copyright dotas, aquí viene una que seguramente no se imaginan. Resulta que mi túo, que normalmente es bastante tímido, se animó superíndice 3 a cantar karaoke. Y no solo eso, sino que se marcó superíndice 3 un dueto con mi prima cantando Living on a Prayer de Bon Jovi. Fue un espectáculo. Nadie se lo esperaba, pero todos disfrutamos muchísimo. Mi túo siempre ha sido muy reservado y nunca le he visto cantar en público. Por eso cuando le vi coger el micro superíndice 3 fono, me quedó copyright alucinada. Pero lo que vino después copyright ese fue a UNMU, ese sorprendente.
Mituo se transformó superíndice 3 en una estrella de rock y se puso a cantar Living on a Prayer con toda la pasión superíndice 3N del mundo. Mi prima le acompau más menos u con diéresis superíndice 3 haciendo los coros y juntos nos regalaron un espectáculo inolvidable. Todo el mundo se puso a cantar y a bailar con ellos. Fue uno de los momentos divertidos y espontáneos de la noche. Pero no todo fue perfecto, claro. También hubo algunos imprevistos. Por ejemplo, se nos rompió superíndice 3 la máquina de humo a mitad de la noche, y tuvimos que improvisar con un ventilador y un bote de spray para el pelo. También se nos acabó superíndice 3 el hielo antes de tiempo, y tuvimos que mandar a mi hermano a comprar ese. Pero bueno, al final todo salió superíndice 3 bien y pudimos superar los obstáculos. Las fiestas nunca salen a la perfección superíndice 3N. Siempre hay algún imprevisto que nos obliga a improvisar. Pero precisamente esos imprevistos son los que hacen que las fiestas sean divertidas e inolvidables. Lo importante es mantener la calma, tener sentido del humor y saber adaptarse a las circunstancias. Y ahora la confesión superíndice 3N que todos estaban esperando. ¿Cuál fue el secreto grande de la fiesta? Pues, en realidad no hay ningún secreto oscuro y turbio. El secreto de la fiesta es simplemente que fue una noche llena de amor, de amistad, de alegría y de buenos momentos. Fue una noche en la que pudimos conectar con las personas que queremos, en la que pudimos reunirnos juntos y en la que pudimos crear recuerdos que nos duraron para siempre. Ese es el verdadero secreto. No hay ese misterio que ese. El amor, la amistad, la alegría y los buenos momentos son los ingredientes esenciales para una fiesta inolvidable. No importa la temática, la decoración superíndice 3N o la comida. Lo que realmente importa es la gente con la que compartes esos momentos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo en el que les he contado todos los secretos de mi fiesta. Espero que se hayan reído, que se hayan emocionado y que se hayan inspirado para organizar sus propias fiestas y celebrar la vida con las personas que quieren. Anímense a organizar fiestas temáticas, a disfrazarse, a bailar y a cantar sin complejos. La vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Para resumir un poco, hoy les he contado superíndice 3 mo surgió superíndice 3 la idea de la fiesta, superíndice 3 mo orgánico copyright la decoración superíndice 3N, la comida y la música, y superíndice 3 mo fue la fiesta en su. También copyright N les he contado algunas copyright cotas divertidas y les he revelado el verdadero secreto de la fiesta, que fue una noche llena de amor, de amistad y de alegría. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright grabando. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la fiesta? ¿Qué copyright les gustaría que hiciera en mi superíndice 3 simo vídeo? Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Sus comentarios son mi mayor motivación superíndice 3N para seguir creando contenido. Me encanta saber qué les gusta, qué les interesa y qué les gustaría ver en mi canal. Y ahora para terminar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es una fiesta, así que disfrútenla al máximo. Hasta la próxima.